Hola a todos, soy América. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy, en esta reseña, voy a hablar sobre la teoría de la influencia social, un tema muy importante dentro de la psicología social, porque explica cómo las personas pueden cambiar sus pensamientos, opiniones y comportamientos debido a la influencia de otras personas o de un grupo social. Dentro de esta teoría existen conceptos fundamentales como la conformidad, la normalización y la obediencia. Además, mencionaré los estudios realizados por Solomon Asch, quien desarrolló uno de los experimentos más importantes para comprender cómo la presión de grupo puede afectar el comportamiento humano. La influencia social está presente todos los días de nuestra vida. Desde pequeños aprendemos observando a los demás, la familia, los amigos, la escuela, el trabajo. Actualmente las redes sociales influyen constantemente en la manera en la que pensamos y actuamos. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto afecta el entorno en nuestras decisiones. Por ejemplo, una persona puede cambiar su forma de vestir para parecerse a su grupo de amigos o puede modificar sus opiniones para evitar discusiones o rechazo. Incluso decisiones simples como elegir una marca, escuchar cierto tipo de música o seguir tendencias en Internet pueden estar relacionadas con la influencia social. La psicología social estudia precisamente cómo los individuos afectados por otras personas y cómo los grupos influyen en la conducta humana. Este tema es importante porque ayuda a entender por qué las personas a veces actúan diferentes cuando están solas y cuando están en grupo. Uno de los conceptos más importantes de la influencia social es la conformidad. Esto ocurre cuando una persona cambia sus conductas o opiniones para coincidir con la opinión de la mayoría o de un grupo. Esto sucede porque los seres humanos tienen la necesidad de sentirse aceptados y pertenecer a un grupo social. Muchas veces las personas prefieren evitar conflictos o sentirse diferentes porque los terminan adaptándose a las opiniones de los demás. La conformidad puede observarse en muchos contextos cotidianos. Por ejemplo, en la escuela algunos estudiantes pueden quedarse callados aunque sepan que por algo está mal, simplemente porque la mayoría piensa diferente. También ocurre cuando alguien adopta una moda o una tendencia solo porque muchas personas la siguen. En las redes sociales, esto se observa constantemente. Hay personas que comparten opiniones populares o siguen ciertos comportamientos para sentirse aceptados por un grupo virtual. En ocasiones las personas incluso llegan a cambiar sus ideas personales para evitar críticas o rechazo social. La conformidad no siempre es negativa, a veces ayuda a mantener el orden social y facilita la convivencia. Por ejemplo, respetar reglas de convivencia o seguir normas de comportamiento puede ser positivo para la sociedad. Sin embargo, también puede ser peligrosa cuando las personas dejan de pensar por sí mismas y siguen el grupo aunque sepan que están equivocados. Los estudios de Solomon Asch, considerados fundamentales dentro de la psicología social, porque demostraron el poder de la presión grupal sobre las decisiones individuales. Asch realizó sus experimentos en la década de 1950. Su objetivo era analizar desde qué punto de vista una persona podía dejarse influenciar por un grupo, incluso cuando la respuesta correcta era evidente. En el experimento, varios participantes se sentaban en un salón y observaron las tarjetas con líneas de diferentes tamaños. La tarea consistía en identificar cuál línea tenía la misma longitud con una línea de referencia. Era una actividad muy sencilla y normalmente cualquier persona podía responder correctamente sin dificultad. Sin embargo, el verdadero participante no sabía que los demás integrantes del grupo eran actores preparados. Ellos tenían instrucciones de responder correctamente en algunas rondas del experimento. Cuando llegaba el turno de responder, todos los actores daban la misma respuesta equivocada. Dentro de escuchar al grupo, muchas veces el participante verdadero también terminaba respondiendo incorrectamente, aun cuando podía ver claramente cuál era la respuesta correcta. Los resultados fueron sorprendentes porque mostraron que muchas personas prefieren estar de acuerdo con el grupo antes de expresar una opinión distinta. Ash descubrió que la presión social puede hacer que las personas duden de sí mismas.
Algunas personas sabían que el grupo estaba equivocado, pero aún así decidieron seguir a la mayoría para no sentirse excluidas o diferentes. Este experimento permitió comprender que el miedo al rechazo social tiene una gran influencia sobre la conducta humana. También demostró que la opinión de la mayoría puede afectar el juicio individual, incluso en situaciones simples. Actualmente, este fenómeno sigue ocurriendo en la vida diaria. Muchas personas apoyan ideas, tendencias o comportamientos simplemente porque son populares. Esto demuestra que la influencia social sigue siendo muy fuerte en la actualidad. La normalización. Otro concepto importante es la normalización. Esto ocurre cuando las personas de un grupo construyen normas o acuerdos comunes para convivir y relacionarse entre sí. A diferencia de la conformidad, donde una persona se adapta a la opinión de la mayoría de la normalización, las personas negocian y ajustan sus opiniones hasta llegar a un punto en común. Por ejemplo, cuando un grupo de amigos organiza una reunión, cada persona puede proponer una hora distinta. Finalmente el grupo llega a un acuerdo aceptado por todos. Esta decisión se convierte en una norma temporal para el grupo. En las empresas y escuelas también existen normas sociales que las personas aprenden y siguen con el tiempo. Algunas reglas no están escritas, pero todas las conocen porque forman parte de la convivencia diaria. La normalización ayuda a crear estabilidad y organización social. Gracias a las normas, las personas saben cómo comportarse en diferentes situaciones. Sin embargo, también pueden limitar la individualidad cuando alguien siente presión para actuar igual que los demás. Este concepto demuestra que la sociedad influye constantemente en la manera en la que las personas piensan y actúan. Otro aspecto importante de la influencia social es la obediencia. Ocurre cuando una persona sigue órdenes o instrucciones dadas por una figura de autoridad. Desde pequeño aprendemos a obedecer a padres, maestros y otras autoridades. La obediencia es necesaria en muchos contextos porque ayuda a mantener el orden y la organización social. Sin embargo, la obediencia también puede provocar situaciones negativas como las personas obedecen órdenes injustas o dañinas sin cuestionarlas. En muchos momentos de la historia se ha observado cómo algunas personas realizaron actos incorrectos o simplemente porque seguían instrucciones de una autoridad superior. La psicología social estudia este fenómeno para entender por qué las personas obedecen incluso conociendo en que algo está mal. Aunque la obediencia y la conformidad son diferentes, Anne muestra cómo otras personas pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos. Estos tres conceptos están relacionados porque forman parte de la influencia social. La conformidad se refiere a cambiar para coincidir con el grupo. La normalización consiste en crear acuerdos y normas compartidas. La obediencia implica seguir órdenes de una autoridad. En todos los casos, el comportamiento individual es afectado por otras personas. Esto demuestra que las decisiones humanas no dependen únicamente de pensamientos personales, sino también del contexto humano. La teoría de la influencia social explica que las personas constantemente buscan aceptación, aprobación y pertenencia. Por eso, muchas veces adoptan su conducta dependiendo del entorno en el que se encuentran. Actualmente, la influencia social puede observarse con mucha fuerza en las redes sociales y en Internet. Las plataformas digitales permiten que opiniones y tendencias se difundan rápidamente. Muchas personas siguen modas, retos o ideas porque observan que miles de usuarios hacen lo mismo. Los influencers también tienen un gran impacto en las decisiones de las personas, especialmente en jóvenes. Pueden influir en la manera de vestir, hablar, consumir productos o incluso pensar en ciertos temas. Además, los algoritmos muestran constantemente contenido similar a los que las personas ya consumen. Esto puede hacer que alguien crea que la mayoría piense igual que él o ella, aumentando más la presión social. Por esta razón es importante desarrollar pensamiento crítico y aprender a analizar la información antes de aceptar algo únicamente porque muchas personas la apoyan. Los estudios sobre los Monash continúan siendo relevantes porque ayudan a entender cómo funciona la presión social en el mundo actual. En conclusión, la teoría de la influencia social explica cómo el entorno y los grupos afectan el comportamiento humano. La conformidad demuestra que las personas pueden cambiar sus opiniones para coincidir con la mayoría. La normalización explica cómo se crean normas sociales mediante acuerdos grupales. La obediencia muestra cómo las figuras de autoridad influyen en las acciones de los individuos.
Los experimentos de Solomon Asch fueron muy importantes porque demostraron que la presión grupal puede afectar incluso decisiones simples y evidentes. Gracias a estos estudios, la psicología social logró comprender mejor por qué las personas muchas veces siguen el grupo aun cuando piensan diferente. Este tema sigue siendo relevante actualmente porque la influencia social está presente en la escuela, el trabajo, la familia y especialmente en las redes sociales. Comprender estos conceptos permite reflexionar sobre la importancia de mantener pensamiento crítico y tomar decisiones conscientes sin dejar influenciarse completamente por la presión social. En mi opinión, este tema demuestra que las decisiones humanas no siempre son totalmente individuales. La sociedad influye en nuestra manera de pensar y actuar, incluso aunque no nos demos cuenta. En general, este tema permite comprender mejor cómo funciona la conducta humana dentro de la sociedad y cómo la influencia social está presente en nuestra vida diaria. Y bueno, esta fue mi reseña y explicación sobre las teorías de la influencia social. Muchas gracias por su atención y por escuchar este video. Espero que la información haya sido clara, interesante y útil para comprender mejor cómo influye la sociedad en nuestro comportamiento cotidiano. Hasta luego.